Y ahora vamos con la preparación del terreno. Ese es un proceso crucial que influye directamente en la estabilidad y durabilidad de la estructura, ¿no? Un terreno bien preparado garantiza una cimentación sólida y reduce riesgos de futuros problemas. Ahora vamos a ver lo que es el proceso, ¿no? Uno, lo que es la limpieza del terreno, lo que es el retiro de vegetación y objetos, ¿no? Que se eliminan todos los elementos orgánicos, como raíces, malezas, ¿no? Y objetos extraños que pueden afectar la compactación del suelo. Se nivela el terreno para obtener una superficie uniforme, lo que facilitará la posterior construcción. Dos, excavación. Se excava hasta alcanzar la profundidad necesaria, ¿no? Para la cimentación, considerando el tipo de suelo, las cargas a soportar y las normas locales. Se excavan las zanjas o áreas, ¿no? Para la construcción de zapatos o losas de cimentación que servirán de base para los muros de albañilería. Sigue. Tres, compactación de suelo. Se humedece el suelo, ¿no? Manera uniforme para facilitar la compactación. Se utiliza maquinaria especializada, ¿no? Como compactadores vibratorios para compactar el suelo en capas, asegurando una mayor densidad y resistencia. Cuatro, colocación de la capa de arena. Se coloca una capa de arena, ¿no? De aproximadamente 10 centímetros de espesor sobre el terreno compactado. La arena sirve como una capa de drenaje, ¿no? Y ayuda a nivelar la superficie. Cinco, colocación de la capa de grava. Colocar una capa de grava de aproximadamente 10 centímetros de espesor, ¿no? Sobre la capa de arena. La grava va a proporcionar una base más sólida, ¿no? Y resistente para la cimentación. Seis, colocación de la capa de mortero. Se va a colocar una capa de mortero, ¿no? De cemento sobre la capa de grava. El mortero debe ser una consistencia adecuada, ¿no? Para asegurar una buena adherencia. Le paso como siguiente, compañero. Bien, ahora vamos a explicar lo que es la cimentación. La cimentación es la base de cualquier tipo de construcción y su principal función es recibir el peso de la estructura y transferirlo de manera uniforme al suelo o terreno. Esto para garantizar la estabilidad y la resistencia de la estructura. En procesos de construcción tenemos la colocación del acero y la colocación del concreto. En la colocación del acero, el proceso sería el refuerzo de acero es crucial para la resistencia de la cimentación. Las varillas deben colocarse con separadores que aseguran un recubrimiento adecuado para protegerlas de la corrosión y de las sales del suelo. En el vertido del concreto o colocación del concreto, tenemos que el concreto debe prepararse con proporción adecuada de cemento, arena y grava. Esto según un diseño de mezcla no hecho anteriormente, previamente. Durante el vertido también es importante que el concreto se deba vibrar, esto para eliminar las burbujas de aire y garantizar el llenado completamente por los espacios vacíos. Finalmente se debe verificar la superficie que quede completamente nivelada. Además también se debe hacer un curado, cuando todo esto pase, se debe hacer un curado para que este concreto alcance la resistencia que previamente se ha diseñado, ¿no? Me pasa a mi siguiente compañero. Como siguiente paso tenemos lo que es la colocación de armaduras de confinamiento. Inicialmente vamos a empezar con lo que es la colocación de columnas, con el marcado de la ubicación, que básicamente consiste en identificar y marcar en el terreno las ubicaciones exactas de las columnas conforme a los planos estructurales, ¿no? Además de ello, también se debe verificar que los anclajes sobresalientes de la cimentación pues estén correctamente posicionados. También se debe realizar una preparación del acero de refuerzo, que básicamente consiste en cortar, doblar las varillas de acero según los detalles de los planos, ¿no? Posteriormente se realiza lo que es las armaduras de las columnas con las separaciones especificadas, ¿no? Luego de ello se realiza lo que es la colocación de la armadura eh, de forma vertical en los anclajes de cimentación, ¿no? Además de ello, se debe asegurar la fijación con amarres de alambre para garantizar la estabilidad durante el vertido del concreto. Posteriormente, se realiza lo que es el encofrado de la columna, que este básicamente se realiza después de que los muros estén levantados y consiste en colocar dos moldes de madera, acero o plástico alrededor de la armadura. Cabe resaltar que debe asegurarse de que el encofrado esté nivelado y firmemente
evitando deformaciones, ¿no? Posteriormente se realiza lo que es el vertido de concreto. Para ello se debe realizar una preparación de concreto según la resistencia que se quiera realizar. Luego de ello se realiza lo que es el compactado y la compactación, y para posteriormente realizar el curado, ¿no? Que básicamente consiste en retirar el encofrado después del tiempo adecuado, normalmente de 24 a 48 horas, dependiendo del concreto, y pues también es crucial mantener la superficie húmeda durante aproximadamente 7 días. Todo ello para asegurar el desarrollo de su resistencia. Ya, bueno, como siguiente punto tenemos construcción de muros de albañilería confinada, donde hemos detallado paso por paso, donde el primer paso es la cimentación, ¿no? Donde abarca la preparación del terreno, donde se debe limpiar el área de construcción y realizar las excavaciones necesarias para la cimentación. O sea, la profundidad del ancho y el ancho de la cimentación dependerán del tipo de suelo y de las cargas que deberá soportar. Por otro lado, también tenemos la colocación de zapatas, donde se deben colocar zapatas de concreto armado, asegurando de que estén niveladas y sean adecuadas para soportar las paredes que se levantarán. Como segundo paso tenemos la colocación de muros, eh, donde se hizo uso de bloques de concreto, donde se emplean bloques de concreto hueco que al ser colocados se unirán con mortero, ¿no? Lo que realizará la colocación de bloques en filas, asegurando que las juntas entre las filas estén desfasadas. Por otro lado, también tenemos verificación de la verticalidad, lo que es utilizar una plomada y una regla para verificar que cada fila de bloques sea recta y esté alineada verticalmente. Siguiente. Bueno, como tercer punto también tenemos este refuerzo confinante, donde abarca que tenemos por un lado la instalación de refuerzos verticales, donde se deben colocar varillas de acero verticales en las celdas de los bloques, lo que hace que estos refuerzos se conecten a las vigas de concreto que se establecerían posteriormente. También tenemos colocación de vigas de confinamiento, donde estas vigas se deben construir en la parte superior de los muros. Para ello, se deberá realizar un cofrado donde se vierte el concreto, dejando las barras de refuerzo expuestas para luego anclarlas en los muros. Como cuarto paso tenemos el grouting, donde hemos abarcado el vaciado del grout, donde una vez construidos los muros y las vigas, se debe realizar el vaciado de grout en las celdas de los bloques, ya que esto asegurará que todos los elementos de refuerzo estén completamente integrados con los muros y así aumenten su capacidad de carga. Por otro lado, también tenemos el curado de concreto, donde tenemos que respetar el proceso de curado, ¿no? Ya que es vital para asegurar la resistencia del concreto a lo largo a largo plazo, y se recomienda mantener el área húmeda durante al menos 7 días. Y como último paso tenemos acabados, donde hemos empleado lo que es revoque y terminaciones, donde una vez que todo el concreto ha sido curado adecuadamente, se procederá a la aplicación de acabados y revoques para proteger y más que todo embellecer los muros de albañilería confinada, ¿no? Ya que esto no solo mejora la estética, sino que también protege contra la humedad y otros agentes externos. Siguiente. Bueno, ahora tenemos el confinamiento de muros, donde hemos abarcado lo que es beneficios del confinamiento de muros. Por un lado, tenemos que aumenta la resistencia del muro, ¿no? También previene el derrumbe del muro, mejora la estabilidad del muro, y también prolonga la vida útil del muro. También tenemos aplicaciones del confinamiento de muros, donde reparar muros dañados por terremotos o otros desastres naturales, ¿no? También fortalece muros antiguos o deteriorados, y también amplía o remodela edificios externos. Entonces, también tenemos los tipos de confinamiento de muros, donde tenemos el confinamiento horizontal, que se usan vigas de acero o placas para reforzar el muro en la dirección horizontal, ¿no? También no se puso ahí, pero a consideración se tiene que también existe un confinamiento vertical,
donde se utilizan barras de refuerzo o placas de acero para reforzar el muro en la dirección vertical. Y también tenemos el confinamiento combinado. ¿Esto qué quiere decir? Que se utiliza una combinación de elementos de esfuerzo horizontal y vertical. Creo que también debemos tener consideraciones en cuenta para el confinamiento de muros, ¿no? Eh, Debemos tener en consideración el tipo de muro, lo que es el tipo de muro y su estado actual determinarán el tipo de confinamiento necesario, las cargas de muro, los materiales de refuerzo y la instalación, ¿no? En resumen, el confinamiento de muros es una técnica para reforzar muros existentes y mejorar su resistencia y estabilidad. Esto es una solución común, ¿no? Para problemas de debilidad o deterioro de muros, de mampostería, y que pueden ser utilizadas para una variedad de aplicaciones. Luego de ello tenemos lo que es la colocación de vigas. Como primer paso, se realiza lo que es la identificación de la ubicación, que consiste en marcar la posición de las vigas sobre los muros y las conexiones con las columnas, ¿no? Según los planos estructurales. Luego de ello se realiza lo que es la preparación del acero de refuerzo, que consiste en armar las armaduras de las vigas, tanto longitudinales y estribos, de acuerdo con el diseño estructural. Eh, Después se realiza lo que es el armado de las vigas, teniendo en cuenta la colocación del acero de refuerzo, que básicamente es instalar la armadura longitudinal y los estribos en el lugar designado, ¿no? Eh, Como siguiente punto tenemos lo que es los refuerzos adicionales, que básicamente se coloca en zonas críticas como apoyos para colocar refuerzos adicionales según el plano estructural. Luego de ello se realiza lo que es el encofrado, que básicamente es la colocación de moldes de madera o metálicos para las vigas. Cabe resaltar que se debe verificar que el encofrado esté nivelado y bien sujetado para evitar deformaciones durante el vertido de concreto, ¿no? Luego se realiza lo que es la instalación de apuntalamiento, que consiste en colocar puntales bajo el encofrado para soportar el peso del concreto fresco hasta ser fraguado. Luego se realiza lo que es el vertido de concreto, que básicamente consiste en la preparación, su vertido y compactación, y para posteriormente un correcto curado. Siguiente. Ubicación de accesorio, lo que vendría a ser el lavado, la ducha y lo demás, ¿no? Y las conexiones a las redes de agua potable y desagüe. Luego tendríamos lo que es la adquisición de materiales, comprar las tuberías, ¿no? Los codos, uniones, los selladores, sifones y accesorios sanitarios. Luego tendríamos lo que son las conexiones de accesorios, ¿no? Conectar lavados, inodoros y otros elementos a las tuberías mediante sifones y uniones seguras. Luego tendríamos las pruebas de ajustes, ¿no? Revisar que no haya fugas de agua en las uniones y que el desagüe funcione correctamente para que no ocurran problemas, ¿verdad? Y luego tendríamos lo que es el acabado final, donde cubrimos las tuberías visibles, si en caso fuera necesario, y dejar los acabados listos. Luego tendríamos lo que son las conexiones eléctricas, pues, ¿no? Donde, como también he mencionado, es toda una serie, es todo un proceso, ¿no? Donde tendríamos el primer paso que vendría a ser el diseño del sistema, elaborar un plano, ¿no? Que incluya puntos de luz, enchufes, interruptores y el recorrido de los cables según las necesidades y normativas locales. Luego tendríamos la que vendría a ser la adquisición de materiales, comprar lo necesario, ¿no? Que vendría a ser los cables, las tuberías, la caja de conexiones, interruptores, enchufes y lo demás, ¿no? Luego tendríamos lo que es el trazado, marcar las paredes, ¿no? Y techos el recorrido de los conductos eléctricos y la ubicación de los accesorios. Consecuentemente tendríamos lo que vendría a ser las instalaciones y de tuberías y cajas, donde colocamos, ¿no? Las tuberías eléctricas, PVC o metálicas, y fija las cajas de conexión en las ubicaciones marcadas. Luego tendríamos lo que vendría a ser el cableado, introducimos los cables, ¿no? Eléctricos a través de las tuberías, respetando el código de colores, lo que vendría a ser la fase, neutro y tierra. Consecuentemente tenemos la conexión de accesorios, conectamos los enchufes, ¿no? Interruptores y luminarias a los cables que llegan a las cajas de conexión. Luego tendríamos lo que es el tablero eléctrico, donde instalamos y conectamos los disyuntores al tablero eléctrico. Y por último tendríamos, ¿no? Lo que vendría a ser el cierre y acabado, donde cubrimos las cajas y cerramos las paredes si en caso se necesitó no abrirlas. Y dejamos los acabados listos. Bien, ahora tenemos lo que vendría a ser la parte de los acabados. Como vemos, hay varios tipos de acabados, pero hemos tomado los cuatro principales,
donde tenemos el primero que es el acabado para muros, donde también esto es todo una serie de procesos, ¿no? Donde tendríamos como primer paso el enuncido o revoque, donde consiste en aplicar una capa de mortero, ¿no? Mezcla de cemento, arena y agua, como mi compañero lo había mencionado, ¿no? Para, para nivelar y proteger la superficie de los muros de albañilería. Luego tendríamos lo que es el empastado, que es una capa fina de pasta para alisar las superficies después del enuncido. Luego tendríamos lo que es la pintura, aplicar una aplicación de pintura a base de látex, esmalte o pintura lavable, según las necesidades estáticas y de resistencia del ambiente. Y como último tendríamos lo que son los cerámicos o porcelanatos. Son instalados en zonas como baños o cocinas para mejorar la limpieza y proteger contra la humedad. Y bueno, es un caso general, pues, ¿no? Como vemos, también están los acabados para pisos, los acabados para techos o losas, o los acabados para elementos estructurales. Bueno, y por último vamos a ver lo que es inspección y control de calidad. Eh, esto es esencial, ¿no? Para garantizar la seguridad, resistencia y durabilidad de la estructura. Vamos con lo que es inspección de materiales, ladrillos o bloques. Va a verificar que los ladrillos o bloques cumplan con las especificaciones de tamaño, ¿no? Forma, resistencia y absorción de agua. Mortero. Controlar la consistencia, resistencia y tiempo de fraguado del mortero, ¿no? Y los elementos de confinamiento. Inspeccionar la calidad, resistencia y dimensiones de los elementos de confinamiento, ¿no? Como son los muros de contención, marcos de acero, etcétera. Segundo, tenemos lo que es control de la colocación de la albañilería, ¿no? Como dice aquí, nivelación. Verificar que las hiladas de la albañilería estén niveladas y alineadas. Espesor de las juntas. Controlar que el espesor de las juntas de mortero sea uniforme y adecuado. Relleno de las juntas. Asegurar que las juntas de mortero estén completamente rellenas y compactas. Tenemos lo que es acoplamiento de los elementos de confinamiento, ¿no? Que se verifica que los elementos de confinamiento estén correctamente acoplados, ¿no? A la albañilería. Y también se va a inspeccionar la colocación y correcto empalme de los refuerzos de acero, ¿no? Siguiente. Tercero tenemos lo que es el control de la cura de mortero, ¿no? Se va a mantener la albañilería húmeda, ¿no? Durante el tiempo de curado, recomendando para asegurar la resistencia del mortero. Temperatura, controlar la temperatura, ¿no? Ambiente durante el curado de mortero para evitar un secado rápido o lo que es un congelamiento, ¿no? Cuatro, pruebas de resistencia. Ensayos de compresión, ¿no? Realizar pruebas de compresión en muestras de la albañilería para verificar la resistencia de la estructura. Y también lo que es ensayos de tracción, que en algunos casos se puede realizar pruebas de tracción, ¿no? Para evaluar la resistencia al desprendimiento, ¿no? De los elementos de confinamiento. Bueno, y por último tenemos lo que es la documentación. Se va a registrar las inspecciones y los resultados de las pruebas de control de calidad, ¿no? Y se va a tener un registro de los materiales utilizados y de las fechas de las inspecciones. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias por su atención.